a la distancia uno puede decir, qué increíble, qué disparate, uno lo ve como si fuera otro, ¿no? Lo ve como si fuera una película. Pero en el momento, cuando vos tenés que estar todos los días sobreviviendo, tenés que salir a la calle, tenés que tratar de hacer un contacto, tenés que tratar de conseguir algo para comer, tenés que tratar de ver gente, tratar de recuperar a tus hijos, en fin, como que no te voy a decir que no haya tiempo para el miedo, porque el miedo siempre existe, pero de alguna manera lo tenés que superar. Un porcentaje muy alto de nuestras energías estaba ligada ya, qué era lo que hacíamos, qué autos pasaban, qué personas veíamos. ¿Sí? O sea, un aprendizaje de las normas básicas de la clandestinidad, bioconspiración. El día que me requirieron, yo me estaba trasladando, era un miércoles, y había tenido que dejar un lugar que era un sótano, donde una compañera, Mabelí, me había dado un lugar para dormir. Lo había tenido que dejar porque era inseguro, y me iba a la casa de mi hermana, que también estaba clandestina y que también era inseguro porque estaba requerida, y mi cuñado también estaba requerido. Cuando uno veía grupos en una vida normal y uno se integraba a esos grupos, en cierta forma sentía una manera de soledad que tiene dos componentes. Por un lado, un componente algo fatuo, como yo estoy en otras cosas, y por otro lado un componente bastante doloroso, y es la sensación de estar en otra, de no pertenecer al grupo 100%. Estuve 7 meses en la clandestinidad. Ya me habían ido a buscar varias veces a mi casa. Yo empecé en agosto, en enero y febrero bajó un poco la búsqueda, ya no me iban a buscar más, y empecé a ir a la casa de mis padres. Y un día me encontraba en la puerta de mi casa y veo parar un Maverick, y bajan dos personas de particular. Preguntan por mí, les digo que no estaba, y en ese momento sale mi madre a ver qué pasaba, ¿no? Que eran esas dos personas que estaban ahí. Y mi madre, yo soy el hijo de la vejez de mi madre. Mi madre era una persona más de 65 años, más o menos. Y yo dije, y ahora mi madre estaba más que ¿qué pasa, Arisbel? Que era mi nombre, y la que preguntaban Electro Arisbel. Y lo que tiendo a preguntarle a mamá, ¿no sabes a qué hora viene Arisbel? Ah, no, así con una naturalidad tremenda, no sé, que a mí me sorprendió mi propia madre, no, hasta la noche. Me tiré de la arriba hasta abajo, salí a la calle Colón, de Colón fui a la Plaza Zavala, para avisar a los que dije a mi suegra, y ahí, o sea, yo estaba viendo el frente de la puerta del edificio de mi apartamento, donde había 2 chanchitas y varios policías con sus uniformes negros en el operativo, y yo lo estaba viendo a ellos esperando a mí y yo viéndolo desde afuera. El Richie canta, como decimos nosotros, y bueno, y esa noche canta muchos jóvenes, y esa noche van a buscar a las 4 de la mañana en mi casa, llegan a mí por más allá de que tenían información, porque siempre parecía mayor de que yo era mayor de edad, en realidad, entonces encontraron que yo tenía 16 años, eso les complica un poco. A su vez yo tengo, si bien no soy religiosa, mi apellido es judío, entonces eso complicaba más, porque éramos comunistas, judíos, y había varias gente que eran menores de edad, que eran del Ciploski, que eran judíos, entonces decían, bueno, aparte de comunistas, judíos, yo sé, fantasmas negros en su esquema. Eso me lo contaron, pero yo no tengo la idea de ver entrar soldados, no sé si a patadas, pero entrar armados a casa y verlos pasar tipo cortado como en una película, y entrar a revolver y a realizar cosas y demás, ¿no? Después eso es lo que supe, por más detalles, es que fue una vez que estábamos con mi abuela, en ese momento no sé cuánto tenía, pero tenía cerca de 60, y mis padres estaban o escapándose por ahí o estaban a la saber. Éramos muy jóvenes, yo a esta altura me asusto. Sí, 22, 23 años. Es decir, unos guachos soberbios, ¿sabes? Insoportables.
lo digo sinceramente. A mí me echan del Partido Socialista en el año 73, un mes antes del golpe de Estado. Me echan Gargano, José Díaz, José Pedro Cardoso. Y yo hay días que digo, que si tenían razón, uno y éramos unos guachos de mierda, que le discutíamos todo a todo el mundo. Yo no me sentía un chiquilín. O sea, de eso uno no se da cuenta de repente, eso lo percibe otra gente. Yo tenía 14 años, no me sentía un chiquilín. O sea, digo, trabajaba, tenía mi propia plata, era grande, no sé, era un muchacho de barrio que tenía su vida, entonces como que... Y ya había estado preso 3 veces a los 18 años, entonces... Y el tipo me dice, pero dígame una cosa, dice, mes de octubre, Camerata, Palacio Peñarol, aniversario del partido. Si ¿Ustedes realmente creían que iban a hacer ese concierto? Y el día que nos llevan a todos de vuelta a Maldonado era para firmar la libertad. Y ese día se estrenaba El Corro de Cascabeles. Entonces, vinimos. Llegaron al estreno. Y no vinimos antes para no armar escándalo con los actores, pero nosotros nos fuimos enterando a lo largo de la obra, de que estaban ellos en la platea. Sentían las carcajadas, sobre todo yo que me río un poco estentóreamente, y se dieron cuenta que estábamos en la platea. Se empezaron a decir, vinieron atrás a los camarines y nos dijeron, están los compañeros, cargaron los compañeros. Nosotros no podíamos creer, empezamos a llorar en el escenario, fue una cosa... Y la gente, impresionante, porque aplaudía y aplaudía todo, una obra que es un grotesco de Pirandello, que la verías en cualquier situación normal, la verías tranquilamente, sentado en la platea, y si te gustó al final aplaudís. Pero no, aplaudían en el medio, en cualquier lugar. Tenía una frase final que era con el hombre muy alienado y muy acosado por el medio, decía, sería bueno ponerse el gorro de Cascabeles, de los bufones, salir a la plaza y gritarle a todos la verdad. Metérselo. Hasta las orejas, decía, taparse y la cara. gritarles a todos la verdad. Eso era una ovación. Se paraban y gritaban, ¡bravo! Y nosotros decíamos, ¡ay, chorro! Nos van a llevar todos presos. Le digo, pero, comisario, digo, ¿y dónde íbamos a...? Si no es Palacio Peñarol, ¿dónde íbamos a hacer el concierto? Digo, ¿en el galpón? Y dijo, no me hable de galpón, dijo, dice, eso va a venir porque eso lo tenemos preparado para fin de año. Galpón, Camerata y todo el partido y todo. Le dijo, claro. Nosotros veíamos mientras tanto cómo se los iban llevando como de a uno. Venían, se llevaban un día 2, otro día se presentaron ellos 4, y fueron desapareciendo, y íbamos quedando cada vez menos. Ya no podíamos hacer ninguna de las obras del repertorio que teníamos. Porque el asunto era ese, que nosotros, si nos sacaban a 1 o a 2 de un elenco, lo sustituíamos. Que verdad lo de Brecht. Seguro. O sea, uno no importó hasta que venía a No, pero acá nos importaba, pero el problema es que no podíamos funcionar. Digo, nosotros lo que teníamos como bandera en ese momento era que el galpón no se cerrara. Queríamos con el galpón que siguiera abierto de cualquier manera. Los que estábamos afuera nos teníamos que quedar a mantener que el galpón siguiera funcionando. Me encontré con un compañero que al verme quedó como si hubiese encontrado, o sea, un resucitado. Y cuando me vio, se quedó sin voz y realmente palideció. Y yo le dije, ¿pero qué te pasa, no? Cuando yo tenía la alegría de verlo, él con una cara de susto. Y entonces se abrazó a mí, pero ya no era el tipo que encuentra a un conocido, que por la alegría, había algo atrás de esa. Había sufrido casi no sé, un momento muy difícil para él. Y yo vi que le pasaba algo, ¿no? Porque al final temblaba. Y digo, ¿pero qué te pasa? Dice, no, entonces me explicó al final. Dice, no, lo que pasa es que al menos a mí me llegó la versión de que tú habías muerto en la tortura. Cuando me larga y algo, y por lo tanto también soy consciente de que no debo relacionarme mucho, pero al no relacionarte mucho tampoco tener posibilidades de conseguir viviendas, y los amigos más bien que pelados, bueno, todos salíamos de la cárcel, estábamos pelados, yo qué sé, hasta el punto que cuando me largan yo voy con el colchón en el ómnibus,
porque claro, era una cosa absurda. La realidad de esa época era todo tan absurdo que cuando me la decidido, como nadie sabía, a mi familia ni se iba a enterar. No era tampoco como ahora celulares, mirá, chao, me largaron, no. Salí con mi colchón, salí caminando y me tomó un ómnibus. Yo sé cómo a veces tenido plata, ¿sí? Me fui a avisar a una compañera que vivía en la calle Misión, casi Piedras, a decirle que no podía ir a casa, porque yo recién me había salido y me dice, ¿ahora qué vas a hacer? Y digo, la verdad que no sé, o sea, porque estaba sin herramientas, sin dinero, sin casa. Y me dice, ¿por qué no vas a la embajada de, ¿cómo se llama?, de México? La embajada de México. Dice, sí, pedí refugio político allí de Pablo, no me diga. Dice, sí, la gente del Galpón también pidió. Yo me exilé porque me acuerdo que hubo una persona que me convenció, me dijo, Raúl, por favor, asilate, porque por cada lado que pasás vas a dejar un tendal de gente que te está dando ayuda y que va a terminar en cana. ¿Qué necesitas es acá? ¿Cómo que acá? Tenemos que hablar. Anoche estuvieron a buscarte en el apartamento donde vivías. Entonces eso para mí fue un momento donde tuve que tomar una decisión. Ya mi hermano estaba en la embajada, mi madre insistía en que asilate. Siempre la duda era, es decir, ¿cuándo va a llegar el momento que te van a tocar a la puerta y marchaste? ¿Y por qué no tomaste la decisión antes? Yo el mejor consejo que recibí cuando uno lo consulta con amigos, lo consulta con psiquiatras, él me dijo, hay que tomar una decisión y hay que aceptar que la decisión que uno tome es la buena. En esa situación de angustia y de estrés, diferenciar la persecución real del delirio y encontrar la buena solución es algo muy distinto. Los psicólogos que más saben de esta experiencia dicen que los mecanismos mentales con que se piensa en esas situaciones de angustia y de angustia extrema son distintos, la mente funciona distinta que en condiciones normales. Laufer logró asilarse en el centro, en la embajada mexicana, prácticamente escapando de las garras de los represores que lo tomaron en la puerta de la embajada y salió un funcionario de la embajada y en un acto, yo diría, heroico, logró arrancarlo de las manos de un par de represores que estaban allí. Toda la vida había usado bigote, como ese. Toda la vida no sabés cómo es sin bigote. Yo no sé cómo es sin bigote. María también. Se afeitó el bigote, se tiñó el pelo, se lo puso para atrás y salió a caminar por 18 para ir. Dice que todo el mundo, adiós Mario, no conocía a todo el mundo. Cuando llega a la puerta de la embajada, había un policía en la puerta, y hace así, saluda. Y sigue para arriba. Y antes de llegar, cuando se desemboca, había otro policía. Dice, lo mejor que puede hacer. Entonces, él llevaba cámara, un bolso. Dice, perdón, la embajada de México. ¿Dónde queda la embajada de México? Dice, acá, el segundo piso, dice que entre. Hasta el fondo voy llamando a mano derecha, la primera puerta, a mano izquierda, es el consulado, me dijo el policía. Entonces agarré mi latita, me fui. Y llegué a la puerta esa que no había, y ponía embajada del consulado de México y ahí golpeé. Y me abrieron muy poquita cosa la puerta, una rendijita nada más. Y un mexicano me preguntó, pues qué deseaba. Y yo dije, mire, señor, vengo para hacer el trabajo. Y el tipo me mira con una rendija esa de un morocho. Me mira. Y dije, ¿qué trabajo? Digo, ustedes llamaron para... Y yo le hablaba bajito porque pensaba que me podía escuchar el policía que estaba a varios metros atrás. Digo, lo que ustedes pidieron para hacer aquí unos arreglos de pintura. No, nosotros no pedimos nada. Y me fue a cerrar la puerta, entonces yo le pegué el tal empujón. Y lo tiré. Así, había... O sea, cuando entré, había aquí... El hombre estaba caído arriba del escritorio. Un escritorio que había ahí. Y yo agarré, cerré la puerta y el tipo se me vino como tigre. Y me quería matar, por razón. Parece que nosotros estuvimos de un jueves a un domingo en esa cancillería y justo antes de irnos
Mi madre y mi padre nos compraron algunas cosas como para que tuviéramos para entretenernos 3 días encerrados en una oficina pública mexicana en un edificio uruguayo, imagínate. Bueno, nos compraron lápices de colores, qué sé yo, un osito para mí, un oso para mi hermana Nicole. Antes, por cuentagotas, iba saliendo, pero ahí fueron un mes y pico o más que no se le dio la salida a nadie. Entonces ahí fue que se juntó más de 200 personas dentro de la embajada, e incluso algunos que lograron entrar en ese preciso momento, como Rodolfo, que saltó el muro y venía de la cárcel, Rodolfo también. Habían ido barriendo la vereda y yo, entre los nervios que tenía de pasarme, le pregunto a la mujer, le digo, perdóneme, digo, ¿usted conoce por acá una casa que tenga la bandera de México, una bandera, viste? Me dice, sí, es en la cuadra siguiente, me dice la mujer. Ahí me quedo conversando, camino un poquitito y veo que en la esquina hay unos tipos de traje, y en Carrasco de traje a las 10 de la mañana parado no es muy normal que existiera. Entonces, como ya me había advertido Cuitlagua, yo dije, estos son tiras. Entonces entro a caminar un poquitito más rápido, ellos cruzan la calle, yo camino un poco más rápido, pero con el rabillo del ojo los veo que vienen caminando cada vez más rápido, y dije, no, acá no queda otra que correr porque la voy a quedar. Porque además si te agarraban ahí, la quedabas, porque además yo estaba bajo fianza. Sí, ¿qué venía a hacer? Iba ya a quedarme hasta el 84, pero eso no cabía la menor duda. Entonces, bueno, ahí te corre toda la adrenalina a 55.000 kilómetros por hora. Entro a correr, los tipos entran a correr y yo tanteo la puerta, los tipos estaban a 20 metros de mí. Y no sé, bueno, creo que le podía haber ganado al cubano que salta como 8 metros. Bueno, de parado le podía haber ganado sin jabalina y sin nada, porque pasé por arriba del coso, medio me enganché, no sé cómo hice. Saltó el muro, hasta recuerdo que estaba con una campera de cuero, y venía con un grabador, y creo que le quedó enganchada la cinta del cassette, y entonces él seguía corriendo para el fondo y gritaba, y nosotros estábamos adentro mirando por la ventana, gritaba, soy Rodolfo da Costa, y la cinta que había quedado ya enganchada, y él seguía hasta el fondo. Yo creo que si hubiera tenido 2 kilómetros seguía corriendo hasta que en el fondo había gente y lo estaba esperando, ¿no? Y viene el cónsul y me dice, pues usted no puede entrar así a la embajada. Digo, sí, ya ves que pude. Entonces me dice, no, pero y yo me vengo a asilar. No, pero usted tiene que hacer un trámite y tiene que pedir. No, yo no voy a hacer ningún trámite, yo de acá no salgo. El embajador me pidió que llevara un pantalón, un par de medias y un calzoncillo para mi marido, porque era el asilado en traje de baño. En traje de baño, y no tenía ropa. Entonces llevé eso y llevé una muda de ropa para mí. Yo no sabía el revuelo que se había armado, después me entero, porque claro, ellos estaban comiendo, entra un tipo, salta, bueno, se armó un lío, si era provocación, ¿entendés? Los tiras en la puerta, ¿entendés? Fue una situación que yo no me di cuenta hasta los 20 días que estuve después con ellos, que me dijeron, mira, fue una situación de violencia, la gente estaba comiendo, se tiró al piso. Recuerdo que cuando yo me asilé en la Cancillería, o sea, en el edificio Ciudadela, en el primer piso del edificio Ciudadela, estuve ahí 2 días mientras el embajador averiguaba si eran ciertos los motivos de mi asilo. En ese interrogatorio previo que hacía el embajador, donde uno decía que nunca había hecho nada. Entro a la residencia, en el hall, y me hacen entrar a una pieza donde había reunidas 4 o 5 personas, entre ellas un tipo de lente que se veía unos ojos enormes así, precisamente el alcohol, después conocí que era alcohol, y yo no lo conocía, después supe que era muy famoso, pero no sé por qué, y eso que yo leía en los diarios, pero no era una persona que yo lo identificara para nada, y me hizo las mismas preguntas. Y yo le seguía negando,
Después resultó que era un compañero, ¿no? Un compañero, seguía negando mi vinculación. Cuando yo antes dije que me quería asilar, el interrogatorio parecía el de la policía, porque no era ningún tonto, era un tipo muy inteligente, además muy consciente del peligro que significaba meter un extraño a la embajada con todas las familias, porque tenían familia, ¿no? Matrimonios, con hijos, muchas mujeres. Como él estaba recibiendo una presión. Entonces, del ejército muy grande. El interrogatorio de él era durísimo. Me propone el embajador ir a la casa de él, a quedar establecido. Y me dice, y le digo, ¿y dónde era el auto? Le digo yo. Me dice, no se preocupe, se lo tengo cerca del Águila, ahí cerca de Morini. El Águila creo que todavía no lo han restablecido. Le digo, no, yo no voy, le digo, porque tengo que caminar por la calle. Dice, no, Leían, no se preocupe, no hay ningún problema. Dice, digo, pero ¿por qué no ponen en el garaje el auto? No, más tranquilo, ¿no? Dice, no, pues cabeza dura como era él. Y bueno, y bajamos en ascensor, en el contradictorio, bajamos en el ascensor, pero ya. Y se abren la puerta y aparecen dos pibes. Ya, dije, estamos liquidados. Pero no, venían a cobrar, porque el embajador solo se había comprado. Sí, venían a cobrar la semana. Él le pagaba tanta plata por semana para que pudiéramos salir sin un inconveniente. Sí, se lo compraba. Y era la mexicana, se había comprado a los muchachos de los servicios de inteligencia y pasaron, nadie nos vio, se dieron vueltas, cobraron y así fue que llegamos al auto y del auto después nos vamos a carburar. Y cuando vino como a las 10 de la noche dijo, bueno, nos vamos a la embajada, a la residencia. Digo, ¿y los chiquilines? Dice, llame por teléfono a su madre y dígale que nos espere en la Rambla y los pasamos a buscar. ¿No? Entonces salimos con él ya de la Cancillería, por ahí, él protegiéndonos, ahí, porque marchaba bien al lado. Y bueno, acá, en la Rambla de Punta Gorda, estaba mi papá sentado en un murito con los chiquilines. Para mí fue un alivio eso, porque significaba que me iba con mis hijos, porque él quería como que de la intención de él que yo no me asilara con ellos. Digo, seguramente que después me lo llevara o algo así, pero que en ese momento no. Pero lo de la cosa, sí. Pero en ese momento fue bravo en el sentido de que yo me fui con los chiquilines y mi mamá quedó parada en la Rambla sola. Y yo fui. Como si él hubiera hecho estas cosas millones de veces, siempre actuaba y siempre acertaba en las cosas que hacía. En la casa, él había primero resuelto que a la casa iban lo más posibles afiliados al Partido Comunista. En la Cancillería siempre quedaron los militares asilados y los pocos tupas asilados. Nunca nos vimos nosotros, nunca llegó a nadie a la residencia, sino que él tenía sus... Y dentro de la residencia también ya estaba organizado que en el sótano vivían los hombres que estaban solteros. En el piso de arriba, que en el living comedor, se estiraban todos los colchones en la noche y estaban las mujeres solas, con sus hijas grandes. Y el negro eso era para las mujeres y el negro eso. Sigo las instrucciones al pie de la letra, empujo la puerta que estaba abierta y entro a un hall como de 4x6 con una escalera curva que iba hacia la planta alta y una serie de puertas, dos de ellas cerradas y una tercera abierta. Miro hacia el costado y era una gran sala como de 6 metros por 10 de una casa lujosa, pero que tenía una estufa al fondo, una estufa de leña al fondo, un fuego de living muy gastado, muy viejo, y una bombita colgando de un cable, nada de araña ni nada por el estilo. Y veo además gente con alpargatas y camisetas que me miraba como un bicho rarísimo, ¿no? La primera imagen que tuve
fue la de aquella película de Buñuel, El Ángel Exterminador, donde todo el mundo había quedado preso en una casa lujosa y donde la etiqueta inicial ya se había perdido. Era tipo un hall, una cosa grande, una sala de recepciones, pero tipo para eventos, para cenas o algo así. Porque tenés una visión como de comedor de casa antigua y muchos colchones, pero muchos colchones. Empezaron a aparecer por todas las puertas, de todos los cuartos, de todas las, porque estaba todo ocupado, ¿no? Gente y compañeros y más compañeros, y yo estaba abrumada porque para mí era una situación totalmente desconocida y era la primera vez después de muchísimos años, es decir, que me abrazaba con gente, con compañeros que tenían noticias de otros, que o sea, fue un momento que inolvidable. Y bueno, vivíamos en la embajada en donde aprendimos a conocer al embajador. Una figura de un nivel cultural brutal. Es decir, el embajador debatía con Gonzalito, Armando González, escultor, y con Anhelo Hernández de pintura y con Rubén Yáñez de teatro. Era brutal. Entra Humboldt, estaba todo repleto. Entonces lo hacen dormir en un despacho, en un escritorio, un despacho chiquito. ¿Se anima a dormir en el sofá? Sí, duerme en el sofá. Él era chiquito. Se despierta Humboldt y ve en el piso a un tipo que está durmiendo con el saco rayado así. Le hace ruido y él se despierta. No se asuste, dice. Yo soy el embajador, lo que pasa es que llegué y no había lugar donde dormir. Era el divino de Vicente Muñiz. Lo único que pedían era que no le tocaran su dormitorio, que era un cuartito que había reservado, creo que al final fue invadido también. Durante muchos meses no recibió las remesas del Ministerio de Relaciones Exteriores y él sacaba de su bolsillo para mantenernos. Aparte de que nos tenía que estar atendiendo y además gestionando cosas muy importantes como era la situación de Flor y Guillermo con su hija presa por los militares. Y son cosas increíbles, hay anécdotas que podríamos contarlas durante, yo qué sé, todo un día. Fue a buscar gente. Yo me acuerdo que una vez había un matrimonio que se tenía que ir, porque ya no habían dado los pasaportes, no me acuerdo quién era, se tenía que ir, pero los hijos estaban en Salto, de 6 y 5 años, una cosa así. Y un día estábamos ahí cenando, porque cenábamos y nos íbamos en un avión que salía como a las 11 de la noche, y de pronto, ¡pum!, se abre una puerta y aparecen los niños. Fue a buscarla. Pero evidentemente era una relación muy tensa, en particular con el canciller, con Juan Pablo Blanco, que era con quien él tenía contacto directo. Obviamente, respondiendo a las directivas, que no eran autónomas de Vicente Muniz. Vicente Muniz lo que le ponía era su cuota personal al asunto, ¿no? Es decir, su calidad humana al asunto, que era mucha. Yo no sé si él lo pensó en algún momento, pero de repente fue la persona en el momento justo para estar ahí, porque había que lidiar con esa situación y había que sacar adelante uno a uno, caso por caso, como lo hizo él, con una calidad humana impresionante. Allí te haces toda una investigación interna, toda una reflexión sobre la condición humana, sobre por qué somos izquierdistas, por qué somos comunistas, por qué tenemos tal ideología y lo otra, y cómo a veces se dan las contradicciones de que en alguna gente surgen los egoísmos. Bueno, la vida en el cotidiano de la embajada era una situación difícil, digo, por más que todos poníamos cara de buena onda, digo, convivir tanta gente, que veníamos de situaciones distintas, de niveles de estrés, gente que había salido de la cárcel,
yo sé, familias que estaban partidas, compañeras que tenían a sus compañeros presos o al revés, los niños que tampoco entendían por qué tenían que estar en una casa encerrados. Los niños eran en realidad un factor sufriente de ese lugar, ¿no? Que todos tratábamos de tener actividades con ellos, los compañeros que eran maestros, que eran plásticos, que eran... se hacían cosas, pero bueno, era una situación bien difícil. Los que teníamos hijos teníamos más problemas. Digo, porque los niños no se portaban muy bien y entonces siempre había quejas de que a la hora de la siesta los niños tenían que dormir la siesta. Había un orden, había un criterio, habían horarios, había cierto régimen de, bueno, ahora es hora de estar tranquilos, ahora es hora de la siesta. Por ejemplo, lo de Boffio yo lo hacía en la siesta cuando los gurises que de repente eran más grandes y de repente tenían más deberes. Yo tengo un vago recuerdo más que nada de dibujar y ese tipo de cosas. Yo tenía 7 años. Cuando tú entrabas ya tenías una tarea, para mí era admirable, pasar de la calle, llegar a un lugar con lo que ya conté, toda esa incertidumbre, y encontrarme con gente de mi partido organizada ahí adentro y ya con una tarea asignada, fuera la que fuera, era algo increíble. La vida estaba bastante reglamentada para poder vivir en una casa con tanta gente, pero más allá de esa disciplina interna, había gente que hacía la vida vivible. Teníamos profesores de historia, sí, teníamos maestras para entretener a los niños, de pintura Anelo Hernández. De psicología, Guillermo Borne. Sí. Charlas de cultura general variadas. A las que, yo no podía participar, porque por ejemplo ellos se me ponían en el comedor, hacían las charlas, pero los que teníamos niños no podíamos participar porque teníamos... Había clases de gimnasia también. Para seguir manteniendo. Sí, la que daba clases de gimnasia. El meme daba clases de gimnasia. Se hacían conferencias de historia, de filosofía, de poesía, de todo. Y los viernes era, después de la cena, el evento cultural. Y ahí yo participé en uno con Humboldt, que hacíamos un tango. El de la viejita. De la viejita que después estaba en Botán. Arrímese al claro, yo lo cantaba y Humboldt con un vestido de negro que fue un éxito impresionante. Sí. Es todo como surrealista, ¿no? Porque en medio de todo ese asunto, ¿no?, el embajador dedicaba unas horas por día para ir a posar, ¿no?, para el escultor que le estaba haciendo el busto. Yo calculaba de que estaría un año fuera del país, una cosa así, porque tenía esperanzas de que acá se arreglaran las cosas, de que hubiera una salida, pero justo entre marzo y julio del 76 pasaron cosas horribles. Pasó lo de Germán Michelini y Gutiérrez Rizzo en Buenos Aires, pasó lo de la maestra Elena Quintero. Y es que se endureció la situación, que rodearon toda la embajada y el fondo, cuando lo de Elena Quintero, estaban de particular y uniformados en todo el frente de la casa, en el murito, y en las casas vecinas de atrás, que por eso no podíamos salir al fondo. Hasta el punto que nosotros hacíamos guardia todo el día, toda la noche. Hubo prácticamente una reacción tremenda de la represión que rodeó toda la manzana, rodeó toda la casa, incluso las fincas linderas, los veíamos y hubo un clima de angustia tremendo de toda la casa, porque creíamos que las fuerzas represivas entraban y iban a tomar la embajada. Entraba el embajador, abría él el portoncito, no dejaba ni que Servando fuera a abrírselo para entrar al auto. Los milicos ahí le decían de todo, y él impertérrito, así, con orden expresa de que le pasara lo que le pasara a él, nadie salía de la casa. A mí me puede pasar algo, cualquier cosa, pero ninguno de ustedes sale de la casa. Y él pensaba que podía hacer una provocación a él para que la gente saliera, ¿no? Porque en Chile habían entrado. No sabíamos además al principio qué es lo que estaba ocurriendo, pero después a través de la radio y de la información del propio embajador, supimos que habían escapado 5 compañeros del cilindro, y eso desató
una ola represiva tremenda que se reflejó allí en la embajada. El que se iba y se salvaba se llevaba consigo en las ancas la alegría y la algarabía de salvarse, pero el sentimiento de traicionar, el sentimiento de no estar cumpliendo con la causa y con la misión, el sentimiento de humillación de que en definitiva uno no se iba porque lo estuviera decidiendo, sino porque lo imponían los enemigos, y el sentimiento de estar asumiendo un acto como sumisión a un enemigo es muy humillante, es muy oprobiante para la mente. Porque el exilio el político tiene una peculiaridad obvia, pero que no hay que perder la vista, y es que no es voluntario. Uno se siente viviendo una situación a la cual se le empujó, se lo forzó. No hay opción válida atrás del exilio. En general, el exiliado está optando entre la cárcel, la persecución, la clandestinidad, o esa posibilidad de encontrar ámbitos de libertad personal en otro lado. También uno tiene que pensar que cuando sale al exilio uno también sale con mucha culpa, entre otras cosas, porque la mayoría de los compañeros que militaban conmigo estaban presos. Yo fui de las únicas, en realidad, que salí, o la única del grupo de 6, 7 personas que militaban directamente conmigo. Todos los demás cayeron presos. Y eso, uno, si bien racionalmente, bueno, dice, bueno, menos mal que puede salir, y para ellos también, uno no se siente bien con eso, ¿está? Si bien uno quiere estar preso, pero bueno, ante el sufrimiento de los otros, y más cuando son compañeros de uno, uno realmente esa culpa la lleva durante todo el exilio. Porque Colorado dice que la primera tarea que teníamos era conseguir casa y trabajo. Nosotros lo que queríamos era salir a pintar México, buscar solidaridad, ir a los diarios. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que la cosa venía larga. Bueno, yo me quedé 8 años y otros se quedaron 10 en México. Es decir, eso fue ahí nos empezamos a dar cuenta de que la cosa iba larga. No teníamos idea, primero, de llegar a México, qué iba a ser de nosotros, y segundo, como cosa fundamental, no sabíamos cuándo íbamos a volver, en realidad, y eso marca en realidad bastante, por lo menos en lo que me es personal en mi vida, porque a mí esa situación de siempre estar queriendo volver al país complica, o me complicó en realidad, de lo que es la proyección para el futuro, ¿no? Es imborrable, es parte de mi vida. Soy mexicano como uruguayo. Si me das a elegir, me quedo en Uruguay, pero me quedo en Uruguay también por su cielo, por su aire, por su de la plata, ¿no? Pero me siento muy mexicano. Yo quiero destacar esto: el embajador hizo gestiones con la Embajada de Venezuela. Después, cuando pasaron los asilados para la Embajada de Colombia, siguió las gestiones con la Embajada de Colombia por el permiso de salida de mi hija, que seguía fuera de la embajada. Yo no tenía el permiso de los padres, seguro, del padre para sacar a los chiquilines. Él lo tuvo que buscar porque estaba clandestino. Hizo todas las gestiones sin que yo supiera, de los 2x3. En algún momento me venía y yo le preguntaba y me decía algo, pero espere, que ya le digo, y que después hablamos. Y lo otro, que un día le dije, mire, yo le voy a decir algo. Usted me prometió que yo me voy con Cecilia. Si yo no me voy con Cecilia, no me voy. Ahí se reía. Un día vino al Ministerio del Interior, me hizo el pasaporte, pero no estaba incluida Cecilia en el pasaporte. Entonces la negociación para la salida fue una negociación que, no tengo dudas, fue muy tensa. E incluso tuvo entre medios algunos episodios bastante complejos para el embajador, como fue el momento en el cual agentes, ¿no?, del servicio de inteligencia de la policía uruguaya trataron de impedir el acceso al consulado de un asilado político, de Freddy Falner, ¿no?, quien se había fugado de la cárcel, ¿no?, que fue uno de los que después, ¿no?, solamente pudo salir con un salvoconducto muy trabajosamente negociado. Tenía un pasaporte que decía ver página 10. En la página 10 decía ese pasaporte es válido por un único viaje para viajar a México. O sea que llegaba indocumentado estrictamente. Y después tenía la visa de los mexicanos, decía asilado político. La salida fue dramática. La salida de la embajada fuimos en
procesión de 10 autos, 10, 12 autos, muy custodiados por la policía, por, no sé, sí, creo que era, todos los elementos represivos, nos entraron por un costado del aeropuerto, por una entrada, sí, a través del tejido, no sé, pero nos acompañaron en cada auto iba un funcionario de la embajada. Y el embajador subió al avión con nosotros. Pero además, en las escalas en que nosotros hacíamos, estaba una delegación de la embajada mexicana en Panamá, por ejemplo, que nosotros hicimos estar en Panamá y en Guatemala, y estaban esperándonos para seguridad nuestra. Es decir, el embajador, hasta después de nosotros irnos, nos estaba cubriendo hasta llegar a México. Entonces, sí que se le debe la vida al embajador comunista. En fin, uno quiere irse, pero en el momento en que llega el momento, en la circunstancia concreta de irse, subir un avión, se condensan muchas cosas, ahí se sintetizan muchas cosas. Es un momento como doloroso. Pero bueno, a mí me tocó salir también en esa larga caravana de automóviles por la Rambla, y supongo que como muchos otros, ¿no? Miré la Rambla a la altura de Carrasco, de noche, con lluvia, niebla, espantoso todo aquello, y la miré con cierta melancolía, no sé cómo definirlo, ¿no? Es decir, diciendo, bueno, ¿no? Eso queda atrás, como esas cuestiones de pertenencia que uno se da cuenta, ¿no? de que deja familia, deja cariños, deja muchas cosas atrás, deja lugares, deja espacios de vida. Y en ese viajecito todo eso se condensó. Era de noche y recuerdo que a pesar de que se nos había dado la instrucción de no avisar familiares, recuerdo que hubo familiares que sí se acercaron, es decir, hubo infidencia, digamos, falta de disciplina de los compañeros, y fue desgarrador ver gente que se tiraba arriba de los autos para dar un adiós a los compañeros que nos íbamos, y entonces me hizo recordar vagamente a Roma Ciudad Abierta, lo que sé, esas despedidas dramáticas de los militantes que se iban, no sé, me trajo recuerdo que hasta recordarlo me produce angustia. Fue una de las experiencias más tenebrosas de mi vida, fue espantoso. Salimos por la Rambla, éramos como 10 o 20 autos, ¿no? Sí, éramos como 15 autos negros que le había conseguido de la LADI, porque él era también, antes había sido de la LADI, y era una noche de mayo, lluviosa, garúa, por la Rambla, un cortejo fúnebre, y adelante iba un camello, uno de aquellos grandotes azules, con los tipos apuntando hacia nosotros. Y por la boca calle veía siempre... Y todo cortado, como la Rambla, cada tanto aparecían los tipos apuntando así, y aquello era un cortejo fúnebre, lo cuento que se me dice todavía. Íbamos por la Rambla, a Paso del Hombre, hasta Carrasco, era un cortejo fúnebre, totalmente. Llegamos al aeropuerto y me acuerdo de la carita de Amelia que se tiró buscando, porque alguna gente se enteró y estaba embarazada y se tiraba arriba de la gente que se tiraba arriba de los capós de los autos para despedirse, para ver quién venía adentro. En la parte exterior del aeropuerto había mucha gente, no sé cuánta, pero había mucha gente. Y todo el mundo tratando de reconocer a algún familiar, ¿no? en esos besos que se tiraban y saludos, en niños que se mostraban a través de los vidrios, de gente que no veía hacia adentro quién estaba. Pero entonces, bueno, estaban por mostrar al niño en cada uno de los autos con la esperanza de que alguien desde adentro pudiera reconocerlo, ¿no? Yo no recuerdo haber pasado por la aduana, no recuerdo nada de eso. Lo que recuerdo es la escalinata del avión y la última conversación con Muniz,
que le dije, ¿y dónde está Cecilia? Y me dijo, suba al avión, ¿no? Y subí. Y cuando llegué al avión, en el primer asiento estaba Cecilia, sentada con la abuela, que me la pasó y bajó. Y bueno, y de ahí, con mucho dolor por lo que quedaba atrás, pero empezó una vida nueva.